Noticias a tou trapo. El Concello de Ubieu aprobou unha polémica reforma de la normativa municipal de terraces. El público asistente al pleno queixóse hasta otorgar la intervención del edil de urbanismo, Ignacio Cuesta. La oposición critica esta nueva ordenanza por non estar negociada con las asociaciones de vecinos, facer un uso lucrativo del suelo y ser una fuente de conflicto. El gobierno del bipartitu PSOE defiende una normativa falladiza aconsellada con las asociaciones hosteleres y adaptada a la nueva situación sociosanitaria. El gobierno de España prevé invertir 421 millones de euros en Asturias, un 7% más que en el ejercicio posterior. La ampliación presupuestaria correspóndese col récord de inversión en infraestructuras y concretamente con las infraestructuras ferroviarias. Sí que así, esto llena más una previsión que nun siempre puede cumplirse. Este año, en antes del verano, supimos que la ejecución presupuestaria en Asturias estaba en un 40%. Duro Felguera plantea un expediente de regulación de empleo que dejarían a caer a 205 trabajadores en Asturias, 248 en total. La empresa justifica el despido por causas objetivas de carácter económico. UGT y comisiones obreras preparen ya movilizaciones. Na negociación de los presupuestos de Asturias, el presidente del Principado anunció rebaixes fiscales a dellos colectivos por justicia social. El gobierno de Asturias propone para esos cuentes deducciones fiscales para familias con fíos al so cargo. Además, proyecten otra deducción orientada al fomento de la emancipación de xente hasta los 35 años. La vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno de España presentó el su proyecto Sumar en Asturias. Yolanda Díaz entamó una ronda de asuntances con dellos agentes culturales y políticos en el Principado. Entre ellos está Rodrigo Cuevas, a quien visitó en obras de la Benéfica. Desde el infiesto confirmó que acudirá al yer social de la Academia de la Lengua Asturiana.